Matute, portavoz junto de H. Bildu en el Congreso. Buenos días. Buenos días, Egunon. ¿En qué momento está ahora Bildu? ¿A favor? ¿Mantienen su no? ¿Están negociando? No, tenemos la posición, yo creo que somos bastante explícitos. Nosotros tenemos una posición, hemos trasladado 5 elementos que creemos que tiene que incluir esa reforma laboral para que se parezca a aquello que prometíamos todas las fuerzas de izquierdas, yo diría que integradas en el sistema parlamentario del Estado español, que era la derogación de la reforma laboral, y lo que nos hemos encontrado es con una posición absolutamente cerrada, es decir, nos presentan un texto que es un texto cerrado, que es un texto que, como bien señaló, creo, el presidente de la COE, no se le puede tocar ni una coma, seguramente que Bruselas y la COE exigen eso, y a partir de ahí es que hay poco margen, pero en cualquier caso la posición de Euskal Herria Bildu es la misma. Si no se incorporan esos elementos, creemos que esto queda muy lejos de lo que se podía hacer, y lo decimos en una lectura de coyuntura histórica, de una oportunidad histórica perdida. Creemos que lo que hemos venido sosteniendo en las calles durante 10 años, huelgas generales mediante, tanto en Euskal Herria como en el Estado español, y que además la izquierda social, sindical y política, diría que del conjunto del Estado español, ha venido sosteniendo de manera clara que la derogación de la reforma laboral contaba con los votos posibles para llevarla a efecto a tenor de la correlación de fuerzas que se da en el Congreso de los Diputados. Si esto no se hace, no va a ser por falta de voluntad de Euskal Herria Bildu. Nosotros seguimos manteniendo ese compromiso con la clase trabajadora de recuperar posiciones, de nivelar la balanza entre los trabajadores y las trabajadoras y los que mandan. Y ahí es donde vamos a seguir. Varias cosas. Entiendo que están negociando, es decir, ¿mantiene contactos a esta hora Bildu con, no sé si la vicepresidenta Yolanda Díaz, con el ministro Bolaños? Nosotros hemos tenido interlocución, yo diría que constante, con el Ministerio de Trabajo. Pero también es cierto que esa interlocución no ha dado lugar a una negociación, por lo que he señalado antes, porque al final ellos nos presentaban un texto que tenía que ser cerrado, que no podía incluir ni atender a ninguno de nuestros requerimientos, que eran requerimientos, creo, que no dañan a la clase trabajadora, porque creo que aumentar las indemnizaciones a 45 días por año y 42 mensualidades, como había antes de la reforma laboral del Partido Popular, no daña a ningún trabajador que pueda haberse sometido a un despido. Creemos que recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes tampoco daña a ningún trabajador que muchas veces, o trabajadora, que muchas veces se tiene que ver obligado a aceptar acuerdos con la patronal muy por debajo de lo que serían esas cuantías de los salarios de tramitación, y creemos que la autorización administrativa de los ERES no daña a ningún trabajador. Eso lo tenemos muy presente porque, por lo que conocemos más en nuestro territorio, en nuestro país, pues ha habido empresas muy significativas como Tubacex, PCB u otras, o Arcelor, que han tenido que ver cómo tenían que atravesar ese viacrucis o calvario judicial para que al final un juez determinara que ese expediente de regulación de empleo pues no se ajustaba a derecho. Por tanto, eso que planteamos, que creemos que no daña a la clase trabajadora, es lo que mantenemos, es lo que no se nos quiere incorporar, y nosotros ahí pues tenemos una posición muy clara. Decía usted, esta reforma tiene el aval de la patronal, es verdad, tiene el aval de Bruselas, también es verdad, pero también tiene el aval de los 2 principales sindicatos en este país. Sí, nosotros no ponemos en cuestión que eso sea así, pero yo no tengo que explicar tampoco, porque no soy ni dirigente de comisiones obreras ni de UGT, si es suficiente o no es suficiente. Lo que yo digo es que si uno analiza el histórico de las posiciones mantenidas tanto por los sindicatos de clase como por los partidos políticos de izquierda desde el 2012 hasta ahora, que es la derogación íntegra de la reforma laboral y que ha hecho salir a la calle, yo diría que a millones de personas, si hacemos un cómputo global de todas las movilizaciones que durante 10 años se han dado precisamente para eso, y con una tabla reivindicativa que no difiere en absoluto de lo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa para intentar alcanzar un acuerdo, pues se entenderá con cierta facilidad que es que nosotros estamos en esas posiciones, que nos hemos mantenido en el compromiso adquirido con nuestros votantes. Al final decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, de intentar llevar a efecto la derogación íntegra de la reforma laboral, y que si esa no se podía, y ahí creo que hemos sido generosos, que se fuera una derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Pero lo que se nos presenta hoy es una reforma parcial, es una reforma de la reforma, o una reforma, digamos, light, y nosotros creemos que con eso se pierde una oportunidad histórica, porque ahora sí hay una mayoría de votos que, atendiendo a lo que habían comprometido a sus electores, atendiendo a lo que se habían comprometido públicamente a través de los medios de comunicación, podía llevarse a efecto. Si los hombres de negro de Bruselas han decidido que eso es ir demasiado lejos, pues yo creo que lo honesto es explicarlo y es decir, oiga, pues mire, es que Bruselas nos impide ir más lejos, y yo creo que ahí pues cualquier sindicato, cualquier formación política, firmante o no firmante, pues tendrá que explicar pues cómo ha entendido que tenía que tomar la posición en función de esa balanza. Pero nosotros ahí, pues ya te digo que poco más podemos añadir, quiero decir que seguimos fieles a nuestra palabra dada. Una cosa más, señor Matute, porque claro, esto tiene consecuencias políticas. Todo hace pensar que mañana esto se va a convalidar con una mayoría que hemos visto poco, que es el apoyo de Ciudadanos y de una serie de partidos más pequeños, ¿no? No con los socios habituales que han estado en todo,
¿qué consecuencias tiene esto para esa mayoría, que es verdad que a lo largo de esta legislatura ha ido casi en bloque en la gran mayoría de decisiones que se han tomado? Sin ir más lejos, algo tan importante como unos presupuestos hace un mes. Sí, yo creo que es una herida, yo creo que es una herida y yo creo que conviene hablar claro a la gente se merece que le digamos la verdad siempre. Y eso es una herida en el bloque de investidura porque permite la entrada, seguramente soñada por otras realidades en el Estado español, de la incorporación de ciudadanos, de una opción de derechas, al núcleo de las políticas que se pueden llevar en los próximos meses y años. Yo dudo que apoyándose en partidos más a la derecha que los de izquierda, la clase trabajadora vaya a ganar mucho, pero en cualquier caso, quien cree que eso sí que es posible tendrá que explicarlo. Nosotros lo que decimos, y también lo decimos con absoluta claridad y rotundidad, es que Euskal Herria Bildu, cuando adquiere compromisos, los cumple, cuando da la palabra, la cumple, y nosotros dimos la palabra de que íbamos a ser un muro, un dique de contención contra la extrema derecha y la derecha extrema para que no gobernaran el Estado español, y esa determinación la seguimos manteniendo. Por tanto, que exista una herida no significa que haya una fractura definitiva. Nosotros, y así lo manifestó ayer nuestra portavoz Merche Izpurua, seguiremos trabajando para rehacer ese bloque de investidura porque creemos que los derechos sociales, que los derechos laborales, que más libertades para los ciudadanos y ciudadanas vienen de la mano de las políticas de izquierda, nunca vienen de la mano de las políticas de derechas o de lo que las élites necesitan para seguir manteniendo sus posiciones de privilegio en una sociedad que, no lo digo yo, lo dice el informe de Cáritas y de FOESA, cada vez se muestra más desigual, cada vez necesita para seguir hacia adelante un mayor porcentaje de personas excluidas. En el Estado español hablan de 10 millones de personas en el límite de la exclusión. Pues nosotros creemos que eso no hace que una sociedad sea una sociedad integradora, que sea una sociedad plural, que sea una sociedad más democrática y que sea una sociedad sobre todo que avance en derechos y libertades. Eso siempre viene de la mano de la izquierda y como sabemos eso y como además dimos la palabra de ser un freno a la derecha extrema y a la extrema derecha, pues nosotros haremos todo lo posible para que se pueda rehacer ese bloque de investidura. Pero eso sí, sin renunciar a nuestros principios, sin tener que tragarnos la palabra dada y desde luego siendo fieles a lo que decimos y siendo coherentes con lo que hacemos. Óscar Matute, como siempre, muchas gracias. Empieza ya el pleno en nada, en 10 minutos. Hasta la próxima. Vale, muy bien. Bye. Bueno.